hoy, porque, miren, la Argentina no debe situarse en una posición ni de aislacionismo ni obsecuencia. Ninguna de las dos cosas conducen a nada. O mejor dicho, las dos cosas conducen a nada. Ninguna de las dos cosas, quise decir, son efectivas. Porque el país debe poner el acento en una política exterior eficiente, que en esta gestión, la verdad, se ha descuidado. Y hay que decirlo. Hoy el país tiene una ausencia de política exterior preocupante, basada en relaciones, diríamos, de simpatías personales entre dos gobernantes, más que con dos estados o entre dos estados. Y esto sin tener en cuenta los cambios en las relaciones mundiales ni los intereses nacionales. No me sirve a mí que fulano presidente sea amigo de fulano presidente. Me sirve que las naciones generen políticas de Estado que sean ventajosas, al menos de este lado, para la República Argentina. Miren, recorriendo un poquitito la historia mundial, en el año 1600, me dirán, te fuiste muy atrás, Norberto. Sí, pero países como China, la India y el Japón representaban el 56.4% de la población mundial y el 54,3% del Producto Bruto Interno. Mientras que Europa y los territorios que hoy forman parte de Estados Unidos tenían apenas el 13,5% de la población del mundo y el 20% del PBI. En 1950, mire cómo he avanzado, ¿no? En los años, hace apenas 75 años, la población de esos países asiáticos equivalen al 39,2% del total y el PBI al 11,8%, mientras que Europa y los Estados Unidos, con el 18,1% de la población, generaban el 53,5% del PBI. No sé si los confundí con tanto número. Es decir, se revirtió la situación. Bueno, a ver, el gran diferencial lo establece la Revolución Industrial, sin olvidar el proceso que inicia la era de los descubrimientos, cuando los europeos salen al Atlántico, circunnavegan África y llegan al Índico y al Pacífico. Y hacia Occidente descubren América, el continente con el que no había contactos desde hacía 20.000 años y evolucionó sin contacto con las civilizaciones euroasiáticas y norafricanas. Por eso alguna vez en algún editorial, algún 12 de octubre, yo dije, América no fue descubierta, América estaba habitada. América fue vandalizada. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. La rápida recuperación de Japón, de las escuelas, de su derrota, se aprende algo. Deja obviamente secuelas. Esa derrota de la Segunda Guerra Mundial, a eso me refería. El proceso de reforma capitalista de China luego de la muerte de Mao. Y similares procesos modernizantes en la India, en Vietnam, en Corea del Sur, en Indonesia. Bueno, han cambiado el mundo. El mundo del siglo pasado, acercándolo a tiempos más equilibrados. Hoy los países asiáticos representan el 60% de la población del mundo y el 40% del PBI, mientras que Europa y Estados Unidos
bajaron al 9,6% de la población y el 29,2% del PBI. ¿Vieron qué cambio? Por otra parte, Sudamérica solo es el 5,5% de la población y de la economía mundial, y no hay que olvidarse de África, poblada por el 17,6% de los habitantes de este planeta, con una economía aún pequeña, pero que está despertando el interés de los inversores internacionales. Estos datos deben ser tenidos en cuenta por la política argentina para el debate sobre nuestra ubicación y lugar en el mundo. Los factores que generan el desarrollo son variados, pero es indudable que en los ciclos de crecimiento de nuestro país coinciden con una política exterior acertada, más allá de falencias internas. No se puede dejar de observar, por ejemplo, errores en los años 40 del siglo pasado, cuando se desoyeron las advertencias de Federico Pinedo sobre la disminución de la capacidad inversora del Reino Unido y su reemplazo por los Estados Unidos. Tiempos en que algunos creyeron apresuradamente que el eje fascista ganaría la guerra, o la también errada creencia en el estallido de una tercera guerra mundial a fines de esa década, que generaría un ingreso adicional de divisas, como había sucedido con la guerra finalizada en 1945, que mucho nos favoreció. Pero nos quedamos dormidos. En un mundo que se hacía multipolar y creaba instituciones multilaterales para promover el desarrollo y el comercio, elegimos aislarnos. Por ejemplo, postergamos y por mucho tiempo el ingreso de entidades como el Banco Mundial, como el GATT, la FAO, durante más de 10 años. O sea, llegamos tarde siempre. No participamos de la discusión sobre el comercio mundial cuando éramos proveedores de alimentos más importantes que ahora, con consecuencias negativas para nuestras exportaciones. Entre otros motivos, amigos, fue el resultado de no tener en cuenta al servicio exterior del país, sometido a las extravagancias de un chatarrero que en 3 años, hasta su expulsión del gobierno, no dejó desastre por provocar. Esta referencia viene a cuento porque hoy el país tiene una ausencia de política exterior preocupante. No es la primera vez que lo decimos, porque está basada en relaciones, diríamos, de simpatías personales con 2 gobernantes más que con 2 estados, y sin tener en cuenta los cambios en las relaciones mundiales ni los intereses nacionales. Una política internacional de ninguna manera puede estar basada en los caprichos de un gobernante, sino que debe constituir una política de Estado, donde los profesionales del servicio exterior, que los tenemos, y muy calificados, acordémonos de Forí, por ejemplo, el santafesino, cuando fue ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Macri, se pudo cerrar el pacto con la Unión Europea y el Mercosur. Un puntapié inicial importantísimo para un mercado más que interesante para los integrantes del mercado común del sur. Es decir, pero los profesionales del servicio exterior siempre quedan atados al designio de la política, que los tenemos, insisto, absolutamente profesionales, calificados, conocedores de toda la geopolítica y economía mundial, deben ser escuchados y participar de su ejecución, porque son los que saben, porque estudiaron para eso.
Además, debe contar con el mayor consenso político posible porque es un instrumento clave para acelerar el desarrollo nacional. Las crecientes clases medias del Asia, como la explosión demográfica de África, ofrecen oportunidades para las exportaciones argentinas inmejorables. Las mejoras en el nivel de vida se traducen en mejorar alimentación, en mayor consumo de proteínas y en mayores necesidades de energía. Eso lo recomiendan a diario. Abastecer esas demandas nos ofrece a nosotros, los argentinos, una oportunidad y también el desafío de elaborar políticas para encarar las reformas que incrementen la productividad y la competitividad de nuestra economía. Y eso se hace desde el Congreso de la Nación, que debe aprobar las leyes que ellos mismos generen o las que propone el Poder Ejecutivo. Pero pensando solamente en el interés de la nación, no en los intereses sectoriales, políticos, ideológicos. Es necesario culminar a la brevedad el proceso de acuerdo comercial entre Mercosur y Unión Europea y reforzar la presencia diplomática en Asia. En eso debe trabajar la República Argentina. Además de China, la India y Japón, no debemos descuidar el Medio Oriente y antiguos estados como, miren, Corea del Sur, Indonesia, Vietnam, entre otros, ¿no? El presidente viajó demasiadas veces al exterior. Nada más que para recibir supuestos premios que no fueron más que acrílico con nombres pomposos. Sí, se van a enojar porque lo diga, pero bueno, las cosas como son, para eso estamos acá. Yo creo que es hora de relacionarse con lo que sirve a los intereses permanentes del país. Insisto, deben elaborarse políticas de Estado para que los sucesivos gobiernos, como ha venido pasando en la República Argentina eternamente, no tiren para atrás lo bueno que el anterior o los anteriores gobiernos pudieron haber hecho. El crecimiento de la población y la reducción de la pobreza en los países emergentes son algunos de los factores que están contribuyendo a que aumente la demanda de alimentos a nivel mundial, especialmente de cereales y carne. Bueno, pero hay muchos más que podemos exportar a nivel industrial, por ejemplo, a nivel científico, tecnológico, minería, pesca. Bueno, la lista sería inacabable y es muy codiciada, por otra parte, por muchas naciones del mundo. Pero si no modificamos y modernizamos algunas leyes imprescindibles para dar garantías y seguridad de continuidad jurídica, económica de nuestro país, evidentemente las inversiones jamás van a venir. Aunque la prometa quien la prometa. Por egocentrismo, quizás por soberbia, no lo sé. Vaya a saber uno por qué razón, ¿no? Desaprovechó Milei lo que sí debemos ponderar en la gestión de Mauricio Macri con el canciller Forí. Respecto a las relaciones internacionales, logrando colocar a la República Argentina, la marca argentina, en inmejorables relaciones con todas las naciones del mundo, manteniendo un incipiente intercambio comercial que, en definitiva, de esto se trata la labor de las cancillerías y de esto se trata la labor de un jefe de Estado. No es solamente la relación con el jefe máximo de una gran potencia los que nos va a sacar
hacia adelante y para siempre. Solo es la coyuntura. Y eso no basta.